Bienvenidos a nuestro curso online Descubre el secreto del cerebro infantil. Hoy vamos a comenzar trabajando con el módulo 1, en donde vamos a ver una pequeña introducción a este tema que es sumamente importante y a la vez vamos a comenzar hablando acerca de algunos aspectos importantes del cerebro y cómo se forma el cerebro en el ser humano. En primer lugar, es necesario que nosotros podamos comprender que muchas veces nos resulta sumamente difícil poder tratar con los niños y además de esto poder comprenderlos porque no conocemos en exactitud cómo funciona el cerebro de los niños. Entonces, caemos en esto de empezar a utilizar ciertas metodologías o ciertas herramientas que nosotros creemos que pueden servir, que pueden funcionar, pero en realidad nos estamos olvidando de la parte más importante, que es realmente conocer el funcionamiento del cerebro de los niños. Porque cuando nosotros conocemos y entendemos cómo funciona su cerebro, podemos de alguna manera ayudarlos y acompañarlos desde otro lugar. Y también hacerlo de una forma más consciente y más positiva. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla el cerebro infantil o más bien el cerebro de cualquier ser humano. Debemos saber que el desarrollo cerebral en los primeros años de vida va a ser fundamental para el aprendizaje y no solamente para esto, sino también para la regulación emocional, la construcción de habilidades sociales y también las habilidades cognitivas. Ahora, nosotros debemos saber que entender y comprender el cerebro infantil va desde el primer momento de vida de cualquier niño, ¿sí? Desde el nacimiento hasta los 6 años, el cerebro del niño va a experimentar un crecimiento sumamente acelerado. Esta es la etapa más importante a la hora de hablar del desarrollo del cerebro. No solamente teniendo en cuenta el desarrollo del cerebro, sino fíjense que también tenemos que tener en cuenta cómo el niño aprende en esta etapa, cómo puede regular sus emociones, si es capaz de hacerlo o no, y también tener en cuenta las habilidades sociales y las habilidades cognitivas. Bien, recuerden siempre esto, a lo largo de todo el curso vamos a centrarnos en esta etapa que es la etapa fundamental a la hora de hablar del desarrollo del cerebro infantil. Bien, entonces en esta etapa el cerebro va a crecer de manera acelerada. Luego de esto va a ir formando millones de conexiones neuronales que van a ser la base para el desarrollo futuro del cerebro de este niño. Bien, ahora nosotros vamos a ir explorando a lo largo de este módulo y más bien a lo largo del curso cómo el niño va desarrollando el cerebro y cuáles son las etapas claves del desarrollo neuronal y por qué los primeros 3 años de vida van a ser los más importantes y dentro de este bloque los primeros 6 años de vida. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito más. En primer lugar, debemos preguntarnos cómo funciona el cerebro del niño desde el nacimiento. El cerebro del bebé nace inmaduro y va a estar en construcción. Fíjense que recién decíamos que no solamente los primeros 3 años de vida van a ser importantes, que sí son muy importantes y siempre hacemos mucho hincapié en los primeros 3 años de vida, pero en realidad yo me extendería un poco más y hablaría de los primeros 6 años de vida de un niño, teniendo en cuenta su desarrollo cerebral y teniendo en cuenta también cómo se va a dar en esta etapa el desarrollo del aprendizaje, de las habilidades sociales y por supuesto de la regulación emocional, que es un tema sumamente importante. En otro de los bloques que vamos a ver más adelante, vamos a hablar específicamente de la regulación emocional y de cómo las emociones tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo cerebral de cada niño. Pero fíjense, esto es sumamente interesante. Nosotros debemos saber que el cerebro del bebé va a nacer inmaduro y a medida que el bebé crece, el cerebro también va a ir creciendo, ¿sí? ¿Qué pasa? El cerebro del bebé nace con 100 millones de neuronas, ¿sí? Pero muy pocas conexiones entre ellas, ¿sí? Que a estas conexiones, en lo que tiene que ver con las neurociencias, nosotros le llamamos sinapsis, ¿bien? Y
se crean a una velocidad impresionante en los primeros años de vida. Todo lo que tiene que ver con las conexiones neuronales es algo a lo que nosotros le tenemos que prestar mucha atención, no solamente en la vida de los niños, sino también a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Luego vamos a ver por qué es tan importante el tema de la sinapsis, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los factores claves en el desarrollo cerebral infantil? En primer lugar, las experiencias sensoriales, ¿sí? Todo lo que el bebé ve, oye, toca, huele, saborea, estimula su cerebro y va a ir creando nuevas conexiones neuronales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los adultos responsables de acompañar al desarrollo de este bebé? Por supuesto, proporcionarle un ambiente adecuado en donde pueda experimentar bastante a nivel sensorial, siempre y cuando teniendo en cuenta las etapas del desarrollo del niño, ¿sí? Cuando son muy pequeños no es bueno y no es positivo exponerlos a tanta estimulación sensorial, ¿sí? Pero hay etapas en donde sí es necesario hacerlo y fíjense que está bueno esto porque siempre va a favorecer a la creación de nuevas conexiones neuronales, ¿sí? Acá no estamos hablando de experiencias sensoriales acompañadas de pantallas, ¿sí? Acá no entra esto, o por lo menos yo no lo recomiendo. Ahora, hay padres que deciden de alguna manera exponer a los bebés a estimulaciones sensoriales que tienen que ver con las pantallas y demás. Bueno, eso es decisión de cada familia y de cada padre, pero si yo tengo que recomendar algo, yo recomendaría que esta estimulación no tenga nada que ver con pantallas, ¿sí? Luego vamos a ver también por qué no lo recomendamos, pero ya para que ustedes vayan teniendo un poco algunas herramientas respecto a esto, ¿sí? Otro factor clave va a ser el juego y la exploración. Nosotros debemos saber que los niños de por sí siempre aprenden jugando. Este es el principal factor para el desarrollo cerebral infantil y no solo para el desarrollo cerebral, para el desarrollo en general, el desarrollo motriz, el desarrollo del habla, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del niño, siempre el juego y la exploración va a ser un aspecto central, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo aprenden los niños? Los niños aprenden jugando, aprenden descubriendo, aprenden experimentando el mundo que les rodea. Entonces, si nosotros los colocamos desde pequeños frente a una pantalla, de alguna manera estamos impidiendo que todo esto ocurra, ¿sí? No nos olvidemos que las pantallas hacen todo por los niños. Ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo, ¿sí? Entonces, por eso yo no recomiendo que se los exponga desde muy pequeños a las pantallas, ¿sí? Y luego otro factor clave va a ser la alimentación y el sueño, ¿sí? La nutrición adecuada, el descanso adecuado siempre van a favorecer al crecimiento y al desarrollo cerebral de nuestro pequeño, ¿sí? Y por supuesto también a la consolidación de los aprendizajes. Ahora, nosotros debemos saber que desde el nacimiento el cerebro trabaja constantemente para ir procesando estímulos, ¿sí? Para responder a las necesidades que el bebé presenta y por supuesto ir construyendo la base para el aprendizaje y para el desarrollo emocional, ¿sí? Recordemos que dentro de los primeros 3 años de vida, nosotros no podemos hablar todavía de desarrollo emocional, ¿sí? Luego de los 3 años, recién los niños empiezan a madurar de alguna manera la parte emocional, ¿sí? Por eso fíjense, un ejemplo muy claro para esto es ver que los niños menores de 3 años no saben compartir, ¿no? Y nosotros queremos enseñarles que compartan sus juguetes, que compartan lo que tienen, que pobrecito, el amiguito quiere o el hermanito o lo que sea. No hay formas de que lo pueda comprender. ¿Por qué? Porque todavía no se ha dado el desarrollo emocional. Fíjense qué bueno y qué importante es que nosotros sepamos esto, ¿sí? Tanto como padres como también como educadores, porque muchas veces nuestras aulas no están preparadas y no están acorde al desarrollo neuronal que va haciendo el niño, ¿sí? Entonces pretendemos que un niño de
2 años comparta los juguetes con el amiguito. No lo va a hacer. Bien, ni hablar cuando tienen hermanitos y demás, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que comprender en qué etapa del desarrollo está ese niño. Y en base a eso, ir proporcionando ciertas herramientas para acompañar a su desarrollo, ¿sí? En este caso, yo lo que recomiendo es, por ejemplo, si trabajamos en una sala con niños menores de 3 años o en casa tenemos peques menores a 3 años, debemos dividir los elementos, dividir los juguetes, dividir todo lo que esté en su espacio. Bien, vos vas a tener esta cajita, vos vas a tener este espacio es para vos, este espacio para vos. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que el niño pueda sentirse libre, pueda sentirse seguro y no sienta esa presión de tener que compartir, de tener que dar cuando en realidad no lo comprende. ¿Bien? ¿Por qué? Porque su desarrollo emocional aún no está terminado en esta etapa. Luego de los 3 años sí, nosotros podemos empezar a trabajar algunas de estas cuestiones con nuestros pequeños. Para que no se nos arme una guerra y una batalla campal en la sala, lo que yo siempre recomiendo es esto. Bien, lo que yo hago es dividir o dar una cajita o una cestita a cada uno de los pequeños y cada una de esas cestas tiene su nombre. Bien, obviamente ustedes me van a decir, pero no saben leer. No, ya sé que no saben leer, ¿sí? Pero ellos saben que ahí está su nombre y que eso les pertenece. O a veces no necesariamente tenemos que poner el nombre, sino que podemos poner algún dibujito, algún animalito, algo que los represente y que ellos mismos elijan para decorar su cestita o su canastita. Bien, en ese sector van a colocar todos sus elementos y cada uno de los pequeños va a tener una de estas, ¿sí? Lo mismo tratamos de hacer con los juguetes, porque si no, constantemente es una pelea, es una guerra, ¿no? Y a veces no sabemos cómo mediar esto. ¿Por qué? Porque es imposible que el pequeño entienda o comprenda el sentido del compartir, ¿sí? Esto tiene que ver con otras etapas del desarrollo que se da más adelante, pero podemos decir que en esta etapa los niños son bastante egoístas, ¿sí? Y bastante individualistas. Y esto es normal que ocurra. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia de entender cómo funciona el cerebro de los niños? ¿Sí? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué creemos que esto es importante? ¿Por qué consideramos que esto es necesario? Debemos comprender que nosotros no podemos demandar a los niños que se comporten como adultos, ¿sí? O demandar ciertas cuestiones que ellos no logran comprender y entender a su edad. Bien, entonces para esto es necesario que nosotros podamos comprender 2 aspectos fundamentales. En primer lugar, debemos saber que la corteza prefrontal va a estar en proceso de maduración. Y esto no solamente aplica para los niños pequeños. Bien, hay investigaciones que han descubierto y dicen que la corteza prefrontal no termina de madurar sino hasta los 20 o los 25 años de edad. Bien, fíjense qué bueno y qué importante es esto, porque inclusive muchas veces a los padres nos cuesta entender el comportamiento del adolescente, ¿sí? Hablando de adolescente, obviamente con la edad extendida que tenemos ahora, más o menos 25, 28 años, ¿sí? Y no logramos comprender por qué se comportan de cierta manera, por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, por qué no son capaces de tomar buenas decisiones siempre, porque hay decisiones que les cuesta. Tiene que ver con esto. Bien, tiene que ver con que el cerebro está terminando de formarse y de madurar. Bien, se cree inclusive que a partir de los 30 años recién podemos empezar a tener un poco más de claridad y de lucidez acerca de lo que queremos hacer en la vida. ¿Por qué? Porque es ahí donde ya nuestro cerebro termina de desarrollarse y la corteza prefrontal está totalmente desarrollada. Fíjense que si nosotros tenemos esta información o sabemos esto de antemano,
podemos acompañar a nuestros hijos o a los niños con los que trabajamos desde otro lugar, ¿sí? Teniendo otra mirada, ¿bien? Y además de esto, debemos saber que el niño o la niña ha sido secuestrado de alguna manera por el cerebro más primitivo y conocido también como el cerebro reptiliano, ¿sí? En segundo lugar, debemos saber que es importante entender que nuestro cerebro se desarrolla del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿bien? Es decir, primero se va a desarrollar nuestra parte más emocional, bien, nuestra parte más visceral, por así decirlo. Y luego se va a desarrollar todo lo que tiene que ver con el pensamiento, la razón y el lenguaje. Bien, por eso los niños de entrada no hablan. Bien, ¿por qué? Porque el lenguaje también tiene que ver con un proceso de desarrollo y de maduración, de desarrollo cognitivo, de desarrollo neuronal y de desarrollo, por supuesto, del lenguaje. Bien, entonces, nosotros podemos utilizar diferentes herramientas y demás para acompañar a los niños en este proceso, pero debemos entender que tiene que ver con el proceso de maduración. Bien, hay un neurocientífico norteamericano llamado Paul McClelland con grandes aportaciones al mundo de las neurociencias, ¿sí? Él va a decir algo interesante, va a decir que va a utilizar de alguna manera una metáfora para hablar de nuestro cerebro y va a decir que en nuestra cabeza conviven un cocodrilo, un caballo y un ser humano, ¿sí? Y que las decisiones se toman entre estos tres individuos. Bien, ahora vamos a ver un poquito más de esto. Ahora, ¿qué pasa? No siempre se van a poner de acuerdo. Bien, y aquí esto él lo utiliza para explicar su teoría del cerebro triuno, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que va a exponer en esta teoría? Vamos a ver un poquito más de esto, ¿sí? Él va a decir en la teoría del cerebro triuno que nuestro cerebro no es único, bien, sino que está compuesto por tres cerebros. ¿Cuáles son estos tres cerebros? En primer lugar, el cerebro reptiliano. Y a este tipo de cerebro él le va a decir que es el cocodrilo. Bien, este tipo de cerebro está compuesto por el cerebelo y es muy necesario para controlar todas nuestras actividades motrices. Bien, como por ejemplo caminar, montar una bicicleta, tocar algún instrumento, dibujar, etc. Bien, y además va a estar compuesto también por el tronco encefálico, que va a ser el encargado de transmitir toda la información sensorial. Bien, este es el cerebro más antiguo de los tres. Bien, y tiene más de 400 millones de años. Es el encargado de asegurar nuestra supervivencia también, ¿sí? Controla nuestra presión sanguínea, nuestra respiración y también la temperatura corporal. Bien, ahora, ante una situación de peligro, ¿sí? Dos personas distintas responden de la misma manera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con este cerebro o esta parte del cerebro que se activa. Bien, fíjense que si nosotros estamos ante una situación de peligro o de miedo, tendemos a correr. Bien, ¿por qué? Y si preguntamos a dos personas, por más de que sean distintas, con vivencias distintas, criados en familias distintas, van a respondernos lo mismo. Bien, porque tiene que ver con esta parte de nuestro cerebro que es igual en todos. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué hacen ustedes ante una situación de miedo o de peligro? Lo primero que me van a decir es correr. Bien, y probablemente es esto lo que tiendan a hacer. ¿Por qué? Porque toda la sangre y toda la presión sanguínea que tenemos en el cerebro baja a las piernas. Sí, fíjense qué interesante que es esto. Por eso tendemos a correr y no pensamos lo que estamos haciendo. Simplemente actuamos. ¿Por qué?
porque nuestro cerebro siempre va a actuar y va a moverse para cuidarnos y defendernos del peligro. ¿Sí? Luego decimos, uy, la verdad que hubiera sido mejor no salir corriendo. Pero en ese momento no lo pensamos, en ese momento como estamos ante una situación de peligro, simplemente tendemos a correr. Bien, luego tenemos al cerebro límbico, que este sería el caballo, ¿sí? Y este es un poco más complejo y tiene más de 150 millones de años, ¿sí? Se encuentra justo encima del reptiliano y va a representar las emociones como la alegría, la tristeza, el asco, el miedo, ¿sí? Y aquí también es donde se van a acumular y se van a almacenar todos nuestros recuerdos y todas nuestras experiencias pasadas, ¿sí? Este tiene mucha influencia sobre nuestro comportamiento. Por ejemplo, cuando damos un golpe en la mesa como respuesta a un enojo, ¿sí? El encargado de esta acción fue el cerebro límbico, ¿sí? Este cerebro estaría representado, como dijimos, por el caballo, ¿sí? Y luego tenemos al cerebro neocortés, que este sería el ser humano, ¿sí? La parte más evolucionada del cerebro y con solo 2 o 3 millones de años, ¿sí? ¿Cuál va a ser su función principal? En primer lugar, su función tiene que ver con gestionar las emociones y con gestionar nuestras capacidades cognitivas, bien, como por ejemplo la concentración, la memoria, la elección de la conducta, la autorreflexión, la resolución de problemas, entre otros, ¿sí? De este cerebro, por ejemplo, va a venir la lógica, la razón, ¿sí? Por eso, gracias a este cerebro podemos leer, podemos planificar, podemos sumar, podemos hacer un montón de cosas más, ¿sí? Este va a ser el tipo de cerebro que nos va a decir si ese golpe que dimos en la mesa, ¿sí? Fue adecuado o no. Bien, tiene que ver con la razón y corresponde al cerebro humano siguiendo esta metáfora que mencionábamos recién, ¿sí? Y aquí tenemos como un pequeño gráfico del cerebro para que nosotros podamos entender un poco en dónde se ubica cada una de estas partes que mencionábamos, ¿sí? Por ejemplo, bien acá arriba tenemos la corteza motora, luego tenemos la corteza sematosensorial, ¿sí? El lóbulo perinatal, el lóbulo occipital, el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Bien, luego vamos a ver con más detalles el tema del desarrollo del cerebro porque esto es sumamente interesante, pero un pequeño gráfico de introducción para que vayamos orientándonos y ubicándonos un poquito acerca de este tema.